Ay, qué sueño tengo. Hola a todos. Soy Sofía y estoy muy cansada. Hola Sofía, te oigo bostezar desde aquí. Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Es que no entiendo. Duermo 7 u 8 horas cada noche, pero por la mañana me levanto sin energía. Siento que no he descansado nada. Ese es un problema muy común en nuestra sociedad. La diferencia entre dormir y descansar. Y ese es nuestro tema de hoy. La importancia de un buen sueño. No vamos a hablar solo de dormir más, sino de dormir mejor. Vamos a analizar por qué es tan importante y cómo podemos mejorar la calidad de nuestro descanso. Es una lección de nivel B1, así que prepárense para una conversación profunda y útil. Por favor, necesito esta lección. Quiero volver a tener energía. Pues vamos a explorar este tema. Para empezar, es fundamental entender por qué es tan importante que nuestro cuerpo duerma bien. Mateo explica el concepto central muy lentamente. Mucha gente piensa que dormir es una pérdida de tiempo, un estado pasivo, pero es todo lo contrario. Mientras dormimos, nuestro cerebro y nuestro cuerpo están increíblemente activos. ¿Activos? ¿Qué hacen mientras dormimos? Hacen muchas cosas vitales. Hablemos primero del cerebro. El beneficio principal para el cerebro es la consolidación de la memoria. Dormimos para que nuestro cerebro pueda organizar la información del día. Para que nuestro cerebro pueda. Usas el subjuntivo después de ¿para qué? Exacto. Siempre usamos el subjuntivo para expresar una finalidad con para qué. Cuando duermes, tu cerebro es como un bibliotecario. Decide qué información es importante guardar y qué información puede tirar. Por eso, después de una buena noche de sueño, recordamos mejor lo que hemos aprendido. Entonces, si estudio para un examen, es importante que duerma bien después. Es fundamental. El sueño también es crucial para el cuerpo. Necesitamos dormir para que nuestro sistema inmunitario se fortalezca. Cuando no dormimos bien, somos más propensos a enfermarnos. Vale, entonces, la primera razón es la memoria. La segunda es el sistema inmunitario. Yo, la semana pasada, he dormido muy mal durante 2 días y el miércoles he cogido un resfriado. Es una consecuencia muy probable. Además, el sueño ayuda a la regulación emocional. Cuando estamos cansados, somos más irritables, más impacientes. Totalmente. Cuando duermo mal, todo me molesta. Como ven, dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Es esencial para la memoria, para el cuerpo y para la salud mental. Ahora, la gran pregunta. Si dormir es tan importante, ¿por qué dormimos tan mal? Vamos a identificar a los enemigos de nuestro sueño. Sofía, cuéntame un poco tu rutina de la noche. ¿Qué haces antes de acostarte? Pues anoche, por ejemplo, después de cenar, he visto una serie en mi tableta. Estaba muy interesante, así que he visto 3 episodios. Cuando ha terminado la serie, he cogido mi móvil. He estado mirando Instagram y TikTok en la cama durante casi una hora. Después he intentado dormir,
pero mi cerebro estaba muy activo. No podía relajarme. Sofía, en tu historia, has nombrado a los dos enemigos más grandes del sueño en el siglo XXI. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Has nombrado a los enemigos más grandes del sueño. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? El enemigo número 1, las pantallas, la televisión, la tableta y sobre todo el móvil. La luz azul de estas pantallas le dice a tu cerebro que es de día. Engaña a tu cerebro. Por eso tu cerebro no produce la hormona del sueño, la melatonina. Ah, por eso mi cerebro estaba tan activo. Aunque yo tenía sueño, mi cerebro pensaba que era de día. Exacto. Y el segundo enemigo es la falta de un ritual de desconexión. Pasas de una estimulación muy alta, una serie, las redes sociales, a intentar dormir. Es como intentar parar un coche que va a 100 kilómetros por hora instantáneamente. Es imposible. Es verdad. Nunca había pensado en eso. Otros enemigos, supongo que el café. Sí, la cafeína por la tarde es un gran problema para mucha gente. Y también las cenas muy grandes y pesadas justo antes de acostarse. Si tu cuerpo está ocupado con la digestión, no puede descansar bien. Las pantallas, la falta de un ritual, la cafeína, las cenas pesadas. Creo que soy culpable de todos esos crímenes contra el sueño. No te preocupes. La buena noticia es que podemos mejorar mucho con pequeñas estrategias. Lo más importante es crear una rutina de relajación o un ritual 1 hora antes de dormir. ¿Qué tipo de ritual? Primero, deberías decidir 1 hora fija para apagar todas las pantallas. Por ejemplo, a las 10 de la noche, sin excepciones. Si hicieras solo eso, ya notarías una gran diferencia. ¿Apagar el móvil a las 10? ¡Qué difícil! Lo sé, pero es un entrenamiento. Durante esa última hora podrías hacer actividades tranquilas. Te recomiendo que leas un libro de papel, no en una tableta. Vale. Leer un libro de papel. Me gusta la idea. También podrías escuchar música relajante o un podcast tranquilo. O podrías tomar una ducha o un baño caliente. El agua caliente relaja los músculos. Otra cosa muy útil es que escribas en un diario. ¿Escribir? ¿Sobre qué? Podrías escribir las cosas que te preocupan para sacarlas de tu cabeza. O podrías escribir 3 cosas buenas que te han pasado durante el día. Es importante que tu mente se calme antes de entrar en la cama. Entonces, las estrategias son: no más pantallas 1 hora antes de dormir. Leer un libro de papel. Escuchar música tranquila. Tomar una ducha caliente. Escribir en un diario. Y voilà. Ahora tienes una caja de herramientas completa para mejorar tu sueño. Ahora, para que sea real, vamos a crear tu plan de acción personal para esta noche. Vale, mi plan de buen sueño. Estoy lista. ¿De acuerdo? Primero, el objetivo principal. ¿Qué quieres lograr? Quiero que mi noche sea tranquila y quiero sentirme con más energía mañana. Es un objetivo excelente. Entonces, ¿cuál es la primera acción que vas a hacer esta noche? Esta noche, a las 10 en punto, voy a apagar mi móvil y mi tableta y los voy a dejar en el salón, no en mi dormitorio. Perfecto. Es un primer paso muy poderoso.
Y después, entre las 10 y las 11, ¿qué vas a hacer? Voy a tomar una ducha caliente. Y después voy a leer mi libro. No voy a ver la tele. Excelente. ¿Y a qué hora vas a acostarte? Voy a intentar acostarme a las 11. Sofía, es un plan magnífico. Es concreto, realista y muy saludable. Estoy seguro de que si sigues este plan, mañana te sentirás mucho mejor. Gracias, Mateo. Me siento mucho más optimista. Ahora entiendo que no se trata de dormir más horas, sino de preparar el momento de dormir. Vuestra misión final es un ejercicio de planificación. En los comentarios, díganos 2 cosas. Un enemigo de su sueño, cuál es su peor hábito por la noche, y una pequeña estrategia que van a probar esta noche para dormir mejor. Estamos deseando leer sus planes. Muchas gracias por esta lección tan útil, Mateo. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, un buen día empieza la noche anterior. Adiós. Chao y que duerman bien.